en el 25º Congreso Nacional de Hidráulica aquí en nuestro país y forma parte del BIN Civil. Somos un centro de investigación, desarrollo e implementación de flujos para la industria civil. Nuevamente la bienvenida a Michelle aquí de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Veracruz, y a nombre de nuestro presidente nacional, también el ingeniero Palma Carro, y de Roger Utrilla, que están conectados, de Daniel Martínez también, el vicepresidente nacional. Estamos todos felices de que puedas participar con nosotros y sin mayor preámbulo damos inicio, Michelle. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar, voy a apagar mi cámara para que no me consuma ancho de banda. Sí. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan cuando logran ver, por favor. ¿Se logra ver? Sí, todo bien, Michelle. Adelante. Ok, un momento. Bien, entonces, como me presentaron, soy Michel Cuevas, soy ingeniero hidráulico de profesión de aquí de Perú, exactamente egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, que se encuentra al norte del país. Voy a empezar con una frase que en algún momento le acuñé de uno de los desarrolladores de QGIS, que quiere decir pensando como consultor y educador. Y esto me ha llevado mucho a la reflexión, sobre todo en el ámbito académico, de que muchos de los docentes solamente son educadores y pocas veces han tenido la oportunidad de estar en proyectos de consultoría. Y muchas veces también hay grandes consultores, pero que pocas veces han tenido la oportunidad de educar o de compartir sus conocimientos. Bien, como ya me presentaron, yo soy ingeniero hidráulico, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente formo parte del equipo BIN Civil, que nos dedicamos a desarrollar e implementar flujos de trabajo orientado a la tecnología BIM, utilizando principalmente el paquete de Autodesk. Como he mencionado, soy de Cajamarca y si es que en algún momento alguien quiere conocer la ciudad de Cajamarca, pues aquí les muestro algunas de las imágenes, que un tramo corto de río de aproximadamente medio kilómetro pueden encontrar entre 5 a 10 estructuras hidráulicas, que en la actualidad se está trabajando para que se desarrolle un proyecto como un centro turístico orientado a visualizar estructuras hidráulicas importantes. Igual voy a compartir luego la presentación, y en la presentación tienen aquí un link donde directamente con el link les puede llevar a hacer un recorrido desde México, desde cualquier lugar que nos estén viendo, a conocer estas estructuras. Ha cargado el link y yo fácilmente me puedo utilizar en la actualidad esta herramienta y me posiciono por aquí para poder visualizar lo que les estoy comentando. La estructura que les comento se encuentra aquí. Aquí está. Entonces, igual, cuando tengan la presentación pueden utilizar el link para poder hacer un recorrido y visitar a lo largo de todo este tramo algunas estructuras hidráulicas. Otra imagen que también está en el mismo tramo, que son unos dados disipadores de energía, que es aguas abajo del barraje de una captación. Así como en algún momento conocí grandes cosas de México, igual les espero robarles 2 minutos de su tiempo para que puedan conocer algunas cosas que tiene Perú y que espero puedan conocer las diferentes personas que están siguiendo esta transmisión cuando pase todo este problema. Bien, continuando con la explicación, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, bien, ingeniero. Bien, muchas gracias. Entonces,
Como les seguía indicando, aquí en Cajamarca también se encuentra un canal que se conoce con el nombre Canal Cumbemayo. Igual solicito que lo revisen en la web. El doctor Ponce de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, ha hecho varias visitas a dicho canal. Y es muy importante porque es un canal como los incas han podido controlar los diferentes tipos de flujo utilizando algunas estructuras hidráulicas que en su momento tal vez no se conocieron como tal. Se ha podido visualizar ahí algunos vertederos que datan de que los más antiguos que ha podido existir aquí en la región. También se puede ver cómo han controlado las velocidades utilizando algunas transiciones. Han utilizado algunos codos de un ángulo de 90 grados para poder reducir esa velocidad, y todo esto es tallado en piedra, por lo tanto, esas fuertes velocidades ha sido un poco complicado que erosionen la roca. Igual les invito a a revisar en la web alguna información. Bien, si bien es cierto, la charla está orientada a hablar un poquito de Iber y hablar un poquito de HEC-RAS, vamos a empezar hablando con cosas de Iber. Iber es un programa de modelación numérica bidimensional que utiliza el método de volúmenes finitos para solucionar las ecuaciones 2D de Saint-Bernard. Combina módulos de hidrodinámica, turbulencia, transporte de sedimentos, calidad de agua e hidrología para simular flujo superficial. El programa inicialmente se desarrolló para estudios de consultoría e investigación, pero luego, debido a que tiene mucha versatilidad, es muy fácil de uso y sobre todo es de distribución gratuita, en la actualidad se está utilizando mucho el modelo Iber. Al ser un modelo bidimensional, nosotros podemos ver algunos fenómenos que se pueden dar alrededor de este objeto, ¿sí? Que si nosotros podemos idealizar, vamos a imaginarnos que este es el pilar de un puente y pudiésemos observar cómo es el flujo alrededor de este puente. A lo mejor aquí hay personas que son muy expertas o tienen bastante expertise en el tema de modelación tridimensional, pues son conscientes de que para este tipo de casos generalmente se requiere un modelo 3D, ¿cierto? Pero también vayamos al campo donde habitualmente existe la consultoría y que se tiene que entregar el proyecto en un cierto corto de tiempo, en un corto tiempo. Entonces no hay tiempo, valga la redundancia, para poder adquirir todo el paquete de capacitación, llámese un software tipo OpenFOG o tal vez Flow 3D, ¿no? Entonces va por ahí un poco la idea de que en algún momento se puede utilizar un modelo bidimensional. También permite hacer la modelización de estructuras hidráulicas. Una de las cosas, y digo un poco la ventaja con respecto a HEC-RAS en 2D, es de que Iber permite importar geometrías CAD. Entonces fácilmente uno puede importar la forma de un vertedero tipo Krieger sin ningún problema. A diferencia de HEC-RAS, que lo podemos importar, pero surge ahí alguna deformación, sobre todo en la cresta, por un tema de que estamos trabajando con archivos del tipo raster, ¿sí? Con archivos del tipo Zelda. Mientras que aquí Iber podemos importar geometrías CAD. Iber también hace, al igual que HEC-RAS, transporte de sedimentos. En este caso, Iber hace también sedimentos de fondo y suspensión. Y también evalúa calidad de agua. Tiene 6 variables que evalúa: nitratos, nitritos y algunas otras más. Continuando, vamos a mostrar un caso que se le conoce como la modelación de transiciones en flujo unidireccional. Este mismo caso se puede aplicar en un modelo 1D que está compuesto por el dominio geométrico, que en este caso son secciones transversales. Entonces nos damos cuenta de que tampoco Iber puede ser el modelo que siempre vamos a utilizar. Desde sus inicios, un poco de la modelización numérica, muchas de las personas han empezado utilizando HEC-RAS en un enfoque 1D, por lo tanto se puede construir este mismo modelo en HEC-RAS en base a secciones transversales, porque vamos a ver que tiene una transición, un cambio de sección tanto en planta y un cambio en el perfil, como vamos a ver en la siguiente imagen. Pero volvamos a la anterior. Este es un buen ejemplo, sobre todo para ver algunos fenómenos locales, tipo un salto hidráulico. Las personas que están muy relacionadas con el ámbito de hidráulica, sabemos de que el número de Froude es una relación que hay entre las fuerzas inerciales versus las fuerzas viscosas, ¿sí? Que en este caso el número de Froude viene a ser la fórmula que se conoce como la velocidad sobre la raíz cuadrada de G por el tirante medio. Entonces, a partir de un número de Froude mayor a 1 se conoce como régimen supercrítico y un Froude menor a 1 se conoce como régimen subcrítico. Entonces, para que exista un salto hidráulico o resalto hidráulico, como lo quieran llamar, o un fenómeno local, tiene que haber ese cambio de régimen. Es decir, todos sabemos que el salto hidráulico, por definición,
es el cambio de régimen de supercrítico a subcrítico. Por lo tanto, es un cambio de régimen de un fruit mayor a 1 a un fruit menor a 1. Y aquí observamos que el fruit está, en este ejemplo, desde 1.78 hasta 0.06. Pero por aquí, por el centro aproximadamente, vemos que hay el cambio, ¿no? De un número mayor a 1 a un número menor a 1. Por lo tanto, ahí hay un salto hidráulico. Y eso es lo que se observa aquí. Es un salto hidráulico. En este tipo de canaleta partial se utiliza mucho para la ingeniería agrícola, para canales de riego, ¿sí? Como siempre menciono, no siempre vamos a tener la oportunidad de tener que instalar una estación hidrométrica, de que sea automática en base a sensores, ya sea del tipo radárico o sensor por presión, y que te pueda dar la curva de gasto y que tú puedas visualizar toda la data desde tu teléfono celular o un sistema Android. Muchas veces tenemos que hacer trabajos en campo, y en campo no podemos decirle a la persona que nos va a ayudar con los reportes, no le puedes decir, sabes, esto, aquí te dejo la tabla, utiliza tu calculadora, utiliza tal ecuación y con esto determíname los gastos. Lo único que se le indica a esta persona que es apoyo en campo, hay que decirlo, ¿no? Aquí tengo esta tabla y lo único que tú vas a tomar es la altura. Y en base a la altura tú vas a tener el caudal aproximado, que se conoce como la curva de gasto. Igual aquí tengo un punto donde me está realizando la medición. Sí, hay ciertos criterios para realizar la medición, tiene que ver con el tema de sumergencia, ¿sí? Para, en este caso, de estos tipos de canaleta parcial. Pasamos a la siguiente. Al igual que GEC-RAS, que me permite tener una visualización bajo una perspectiva X, Y, Z, si de alguna manera sirve para hacer un comentario de que de alguna manera estamos cerrados al decir simulación 3D o visualización 3D, porque no es como tal una visualización 3D, es una visualización en la perspectiva X, Y, Z. Entonces el modelo IBER te permite generar un pequeño video donde tú puedes ver, sabiendo de que el cálculo se hace en 2D, pero sin embargo utiliza la deformada en la vertical, que permite tener esa visualización, ¿no? Y que esto coloquialmente se le llama una vista 3D, pero la forma correcta es una perspección X, Y, Z. Lo mismo lo tenemos en el modelo GEC-RAS en 1D, es una perspectiva X, Y, Z. Es importante esto porque, ya les dije, permite observar las componentes transversales de velocidad y ejemplificar algunas ondas o diferentes profundidades en la sección transversal. Para alguna persona que quizás le interese un poco más el tema de la canaleta partial, en este caso se logra seguir los cambios de tirante en el tiempo para distintos caudales a lo largo del perfil y en cualquier punto de los nodos calculados. Acuérdense que al ser un modelo 2D, trabaja sobre la discretización de una malla de nodos, entonces nosotros tenemos la información de las variables que estamos calculando, llámese velocidad, cota de agua, tirante, energía, esfuerzo crítico, lo que estemos calculando, vamos a tener resultado en cada nodo. Pero si alguien se pregunta, ¿y por qué yo logro ver los colores sobre toda la malla, en este caso? Por ejemplo, ¿por qué logro ver, si es que aquí se ha tenido una malla y se supone que está calculando solamente en nodos, por qué yo logro ver resultados en todo el dominio? Porque simplemente a partir de los nodos realiza una interpolación de resultados, es por eso de que se logra ver resultados en todo el dominio. Igual aquí se tiene una curva, bueno, aquí se obtuvo una evolución temporal del tirante a un cierto punto para todo el tiempo de simulación. Y observen cómo aquí va aumentando el tirante hasta que en un cierto momento se mantiene el tirante uniforme a lo largo de la línea, ¿no? Y aquí se tiene una comparación de una curva de caudal, en este caso es caudal versus, la curva de caudales, que es una relación de caudal versus tirante. Y aquí lo que se hizo, ¿qué cosa es? Ya existen algunas curvas teóricas y aquí se ha generado una curva con el modelo IBER. De alguna manera no se parecen en nada por una sencilla razón, de que las curvas teóricas para canaleta partial, que es de este tipo, donde Q es igual a un A por H elevado a la exponente B, no considera el coeficiente de rugosidad. Nosotros pudiésemos alcanzar esta misma curva simplemente ajustando el coeficiente de rugosidad. Este corresponde a un coeficiente de rugosidad de concreto, tal vez de un 0.014 a 0.016, pero como les comento, en la curva de la ecuación teórica no incorpora un coeficiente, el parámetro de rugosidad. De hecho, ahí ando escribiendo algunas cosas con algunos colegas del IMTA para modificar un poco esta curva en base a algunos experimentos.
Y si alguien se pregunta, y es nuevo en el modelo IBER, ¿no? ¿Cuánto tiempo me puede demorar todo esto? Ese modelo que estás mencionando. Bueno, algunas características, que el caudal fue de 3.85, el coeficiente que se utilizó de 0.014, la malla se utilizó de 10 centímetros por 80 centímetros, la cantidad de elementos, alrededor de 10.800 elementos, el tiempo de simulación que se asignó fue 760 segundos, y lo más importante, ¿no? Que uno cuando inicia necesita saber cuánto dura la simulación y cuánto tiempo me lleva a construir esa geometría. Bueno, la simulación para estos tamaños de malla, que de hecho es una malla muy fina, ha tardado 10 minutos con 13 segundos y la construcción ha tardado 5 minutos. Entonces, como pueden ver, la construcción de la geometría puede tardar mucho más que la simulación, en este caso. Pasamos a otro caso que se conoce como la resistencia hidráulica por textura y relieve en un canal de sección compuesta. Para poder entender esto, vamos a la siguiente imagen que se tiene aquí. ¿Por qué le llamamos sección compuesta? Porque tiene aquí esta zona, es relieve, terreno natural. Esta zona también es terreno natural. Aquí se tiene el canal que inicialmente fue trapezoidal. Y así es donde muchas veces se tiene los canales cuando se construyen, tienen la forma trapezoidal y están conectadas hacia el terreno. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo, está todo el arrastre, la sedimentación, que bueno, aquí en Perú se conoce como la sedimentación, mientras que en México lo conocen como el asolve, se va generando aquí, ¿no? Entonces, finalmente, el fondo del canal ya no es una línea recta, sino ya tiene un cierto cambio, ¿no? Un cierto relieve. Entonces, Ciber te permite hacer la simulación en condiciones naturales y luego tú lo puedes modificar o agregar todo ese sedimento, todo ese relieve que tú tienes que te hace cambiar el fondo del canal y por ende va a cambiar también la capacidad hidráulica y todas las condiciones hidráulicas que se dan. Seguimos. Entonces, aquí se logra ver qué otra cosa logramos aquí realizar. Un momento, voy a mover. Ya. ¿Qué otra cosa es importante que se realice aquí? Se realiza un análisis de sensibilidad de la variación de Manning. Y observen cómo para este punto en especial se ha sacado este análisis de sensibilidad de la variación de Manning. Es decir, para cada Manning tenemos los diferentes tirantes. Para un Manning de 0.010 se obtuvo este valor de Manning menor a 3.45. Para 0.012 ya va aumentando el Manning. De tal manera que para un Manning de 0.020, observen de que el Manning ahora es 3.65. Y aquí viene un poco un comentario, ¿no? Sobre, muchas veces se habla, el modelo hidráulico está calibrado o no está calibrado. Y mi comentario es de que no siempre se tiene que calibrar un modelo hidráulico con Manning. Muchas veces hay que mirar un poquito más atrás del Manning, mirar si es que realmente los gastos que estás simulando son los adecuados, mirar realmente si es que la topografía que lo has obtenido es la adecuada, porque muchas veces se trabaja con unos datos que el topógrafo te da, pero sin embargo el topógrafo se fue un día, luego ha sacado por ahí unos datos, interpoló y sin embargo te entrega la topografía. Entonces hay que mirar un poquito la topografía, sacar secciones transversales y ver, ¿no? Si es que realmente te representa o no. Digo esto porque muchas veces me ha tocado ver algunos proyectos donde han calibrado algunos modelos de ríos con un Manning de 0.010, 0.011, que es un Manning tal vez de una geomembrana o de vidrio, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué utilizaste eso? Ah, es que me pidieron que calibre el modelo y yo tenía que llegar a ajustar el Manning, porque me dijeron de que yo baje o suba el Manning. Pero sin embargo, yo pienso que la calibración no es tan sencilla como pareciera, ¿no? Entonces vamos a seguir con la siguiente. Igual, aquí algunos datos. En este caso se simuló un hidrograma donde el caudal pico fue de 150 metros cúbicos por segundo. En este caso, la construcción de la geometría tardó 15 minutos y la simulación 16 minutos. Aquí estoy hablando de mallas muy finas realmente, ¿sí? Son mallas muy finas por un tema de que intentamos sacar esta comparativa de análisis de sensibilidad, porque si lo haces con una malla muy grande, lamentablemente no vas a poder detectar estos cambios minúsculos que hay, ¿no? Que es en base a centímetros. Luego también viene un poco el modelo IBER que te permite simular, hacer una combinación, ¿no? De drenaje a presión y drenaje a superficie libre. IBER no es en realidad un modelo que te calcula la presión como tal. Utiliza un algoritmo o una metodología que se llama la pseudopresión, que trabaja bajo la ranura de Prisma.
¿sí? Entonces, ese modelo se tiene y aquí se logra observar. En este caso, la alcantarilla del centro trabaja a presión, mientras que las dos del costado trabajan a superficie libre. Este ejemplo se pensó inicialmente orientado a que pueda ser utilizado en algún curso de enseñanza de hidráulica de canales, por ejemplo. Porque es muy complicado, o al menos yo no he tenido la oportunidad de tomar una clase donde un docente me explique cuál es el fenómeno que se da aguas arriba de la alcantarilla si llegase a pasar un efecto de curva de remanso, y aguas abajo cómo es la distribución de velocidades. Yo pienso que es un poco complicado explicarlo en una pizarra en un salón de clase. Pero sin embargo, si es que ya se puede tener o se puede tomar como referencia este ejemplo, puede servir mucho para que el alumno entienda un poco cuáles los fenómenos que se dan en este tipo de estructuras de drenaje transversal, o que en España también se le conoce como ODT, ¿no? Obras de drenaje transversal. Son términos que se utilizan. Aquí una pequeña imagen, como les mencioné. Las dos de los extremos trabajan a superficie libre, mientras que la del centro trabaja a pseudopresión, vamos a llamarlo así. ¿Qué datos necesitamos si es que alguien quiere modelar este tipo de estructuras? Pues en este caso vamos a necesitar la cota de agua. En este caso, que se ha hecho aquí, se ha utilizado la cota de agua aguas arriba y las dimensiones aquí de las culver, ¿no? De las alcantarillas. Aquí hay algo importante igual. Como les mencioné, se ha utilizado un nivel de entrada, que es una cota de agua, la rugosidad que se utilizó, la cantidad de elementos. La duración, en este caso, es 35 minutos, y el tiempo de construcción de la geometría es un poquito más, porque hay que hacer el acople de la estructura con lo que tengas aguas arriba, ya sea un terreno natural o ya sea de manera idealizada, como se ha mencionado, aquí que simplemente se tiene un área, ¿no? Donde es una especie de un embalse, pero si es que queremos hacerlo con un terreno natural, puede tomar un poquito más de tiempo. ¿Incrementa también aquí la simulación? Sí, porque por el hecho de estar trabajando o de haberse activado la opción de ranura de Prisma, el tiempo de cálculo sí es un poco elevado. Luego tenemos la ruptura de presas e inundaciones. Este es un ejemplo que ha sido tomado de los desarrolladores de Iberaula. De hecho, en la actualidad yo colaboro con el doctor Luis Sea, que es del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, y se está generando nuevo material para los cursos online, y vamos a ir liberando poco a poco algunos materiales. Este es un ejemplo que se desarrolló entonces con la gente de Iberaula. En realidad lo que se quiere aquí mostrar es cómo es la evolución de la ruptura de presa. Aquí observamos el escenario 1, cuando empieza recién la formación de la brecha, el escenario 2 cuando va avanzando, y el escenario 3 cuando ya está toda la brecha se ha formado. Entonces es importante esto porque el flujo rápidamente variado, no permanente, esto es importante, hablar de tipos de flujo, ya sea uniforme, bueno, en realidad hay 4 tipos de flujo que yo he podido establecer, ¿no? Flujos en función del tiempo y flujos en función de la variación espacial. Entonces, en este caso se puede ejemplificarse un curso de canales como es la operación rápida de compuertas o la ruptura súbita de una presa vertical, para lo cual existen ecuaciones sencillas y bien definidas. Aquí también algo muy importante, de que IBER es un modelo bidimensional orientado o que se puede utilizar para aguas poco profundas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aguas poco profundas? Donde el ancho es relativamente muy superior en cuanto a la profundidad, pero para flujos ya de una columna de agua muy alta, ya un modelo 2D deja de ser válido. Estamos en el borde, ¿sí? Entonces aquí también un poco la aclaración. Esta simulación, como pueden ver, parece un poco compleja y todo lo demás, pero observen que la simulación, a diferencia de la primera que teníamos de la Culver, era 35 minutos, mientras que esta de ruptura de este pequeño dique ha sido de 4 minutos 30 segundos. La construcción de la geometría simplemente ha sido 5 minutos. Otro de los casos donde yo pienso que tiene bastante énfasis los modelos bidimensionales, llámese GEGRAS o llámese IBER, en este caso, es la morfología de ríos anomastosados. Entender qué pasa con el tema de distribución de velocidades, qué pasa cuando hay zonas de estrangulamiento. Habitualmente tenemos 2 entradas o 2 salidas, llámese confluencia o llámese bifurcación, y eso es lo que se busca, ¿no? Ver cómo se distribuyen los caudales que se derivan en bifurcaciones y redes de flujo. Esto mismo, si queremos un poco dar otra idea de ejemplo, podría ser cómo es el flujo en las calles. Sí, tenemos
varias formas de... Tenemos varios tipos, ¿no? A ver, voy a ver, confírmenme si logran ver mi pantalla. Ok, gracias, se logra ver mi pantalla, perfecto, gracias por avisar. Entonces, a ver, un momento, ya, voy a hacer por aquí. A ver, un momento, ya. En una simple calle podemos tener lo siguiente. Vamos a tener por aquí algo así. A ver, un momento. Sí, vamos a tener en una esquina lo siguiente. Entonces, podemos tener el primer caso cuando el flujo en la calle está ingresando y por aquí sale, y por aquí sale, y por el otro lado también sale. Otro ejemplo podría ser cuando el flujo ingresa por aquí, también ingresa por el otro lado, y sin embargo sale por los otros dos, ¿sí? Tal y conforme estaba en la imagen anterior. Y así podemos tener una combinación de tipos de flujo. Entonces, en estos casos también los modelos 2D de alguna manera te representan, es una aproximación para conocer cómo es el tipo de flujos aquí. Y sobre todo, en drenaje urbano muchas veces asumimos porcentajes, pero lo asumimos porcentajes sin tener en cuenta las pendientes, sin tener en cuenta las geometrías de la calle, etc. Simplemente decimos, bueno, va a entrar por aquí tanto y por el otro lugar tanto, pero un modelo 2D te podría determinar cuánto es el caudal que está saliendo por aquí y cuánto es el caudal que está saliendo por aquí, teniendo como datos de entrada de repente esto o de repente esto. El modelo IBER te permite conocer la salida en cada uno de los puntos, el caudal que vas descargando, ¿no? Ya sea un hidrograma o un caudal constante. Bien, entonces aquí en este ejemplo lo que se tuvo es lo siguiente. Por aquí teníamos, a ver, por aquí se tiene un ingreso, ¿sí? Por aquí se tiene un ingreso y por aquí se tiene otro ingreso de agua. Pero ¿qué pasa? Este ingreso de agua avanza por aquí y finalmente va a generar aquí un remanso. ¿Por qué? Porque tienes un flujo que está retrocediendo y otro flujo que está regresando. Y aquí se da una zona de estrangulamiento y aquí se puede ver un fenómeno de un tipo de salto hidráulico. Este mismo caso, por ejemplo, en algunos países se han utilizado que por medio de un efecto de remanso se derive agua hacia otro cauce. Otro ejemplo que se puede hablar de este tipo, ¿no? Donde por un lado tienes el flujo que ingresa y por el otro lado tienes el flujo que está regresando, por uno ingresa y por el otro regresa, por ejemplo, los casos típicos de aquí de Perú, de la Amazonía. Tenemos los ríos que son bien anchos y por acá tenemos un pequeño afluente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser ríos de baja pendiente, el agua empieza a avanzar, y por acá se supone que está aquí ingresa el flujo, porque es un afluente, pero sin embargo, por ser de baja pendiente, aquí tener mayor energía, el agua lo que hace es, ingresa por aquí, y empieza a retroceder el agua que está ingresando en este caso, por el afluente, y finalmente, ¿qué es lo que llega a pasar? Empieza a desbordar, pero no se desborda por efecto del afluente, sino se desborda porque el agua que estaba del cauce principal de mayor energía hace generalmente que se desborde esta zona. ¿Sí? Y bueno, aquí se tiene una metáfora del salto hidráulico para que un poco vean que la hidráulica no está muy alejada de la vida real. Eso es lo que se tiene, ¿no? Inicialmente estamos en el vientre de la madre y tenemos el nivel inicial, ¿no? Entonces luego uno empieza a nacer, o cuando nace, lo que empieza es como si descarga la compuerta, uno empieza a salir con toda la energía, con todas las potencialidades, ¿sí? Entonces en este caso, el niño nace, como les digo, nace con todas esas energías. Y luego viene toda la etapa de la infancia, donde se da el crecimiento de forma... Bueno, en esa etapa de la infancia aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, a correr. Es tan rápida nuestro desarrollo personal, ¿sí? Y luego viene la etapa de la adolescencia. Entonces, de donde teníamos todo el crecimiento tan rápido de la infancia y nos encontramos con la etapa de la adolescencia, donde nuestra velocidad de aprender cosas ha disminuido. ¿Por qué? Porque ya aprendimos a hablar, a escribir, a caminar, etc. Entonces, en este caso, lo he relacionado que la infancia es un régimen súper crítico,
mientras que en la adolescencia ya es la transición hacia la etapa de madurez, donde ya es subcrítico, y aquí se llama un salto hidráulico, ¿no? Donde toda la vida es caótica, como puede darse aquí, se puede ver en la imagen, ¿no? Los flujos aquí, las partículas hacen el movimiento caótico. Luego viene la adultez, donde de alguna manera ya estás consolidado académicamente o profesionalmente. Y finalmente, pues durante todo este tiempo, que tal vez muchos de los que están siguiéndome estamos en esta etapa, y donde para algunos, ¿no? De repente se puede llamar como un obstáculo, no encuentro trabajo, me falta aprender esto, tengo ciertos problemas, o simplemente la realidad. Pero luego de esto nos damos cuenta que ya salimos con todo ese vasto conocimiento, habernos desarrollado tanto personalmente, tanto profesionalmente, tal vez muchos de ellos consolidan una familia y tantas cosas. Entonces, esto es un poquito de la metáfora del salto hidráulico, ¿no? Que lo he relacionado un poco al tema de, como les digo, de cómo es la vida de un ser humano. Algo parecido a esto, en algún momento otro colega lo vi que había tomado como referencia esto para poder desarrollar algo, que lo hizo con el ámbito de la vida académica. Igual, ¿no? Cuando estás en los primeros ciclos, cuando recién ingresas en la universidad, eres nuevo y empiezan las diferentes organizaciones políticas y todo lo demás, esto vas aprendiendo de manera muy rápida. Pero luego cuando ya estás o perteneces a un grupo de investigación o perteneces a una organización política y existen los problemas, todo se vuelve muy caótico, ¿no? Y luego de eso, pues sales como político o sales simplemente dándote cuenta que has perdido mucho tiempo viendo esos temas, o muchas veces has ganado y has podido cambiar todo lo que en un momento te propusiste hacer. Entonces, esto ha sido un poco de la charla que quería hacerles con ustedes. No sé si es que hay alguna duda o consulta hasta aquí. Hola, hola, ¿me escuchan? No sé si es que hubiese alguna duda o consulta hasta aquí. De momento no, ingeniero Mitchell. O sea, sí te Ah, escuchamos, pero las dudas, al menos aquí en Zoom, no han llegado. Si quieres, puedes continuar. ok, bueno, esto ha sido un poco de la charla. Aquí dejo mis datos de contacto, si es que a alguien le interesa que le haga llegar la presentación. Sí, si es que no hay dudas y si que creo que estamos todavía un poquito con tiempo, creo que sí. Bueno, voy a mencionar algunas cosas generales para que alguien le llame la atención aprender el modelo IBER o en general cualquier modelo bidimensional. Y de hecho al final les voy a tener una sorpresa para todos los participantes que están aquí. En general para un modelo 2D, tengo aquí las imágenes para IBER, pero esto mismo se aplica para un modelo del tipo GRAS. Tenemos los datos, en este caso los datos de entrada, que en este caso vendrían, perdón, el tratamiento de los datos de entrada, que muchas veces, o la mayoría de veces, simplemente son topografías convencionales, aunque muchas veces sí también he tenido la oportunidad de hacer algunas simulaciones con batimetría, hechos con equipo ADSP, especialmente con un colega de Tamaulipas, que fue una inundación de la zona, de una inundación costera. Sí, entonces él tenía datos de un levantamiento mediante un equipo ADSP. Entonces aquí se tiene la definición de la geometría. Para eso utilizamos algunas veces Civil 3D o también QGIS para generar todos los modelos geométricos. Luego se tienen las condiciones del problema. Y también tenemos el mallado de la superficie. Aquí este es, como les digo, una captura del modelo IBER, de algunos tipos de mallado que puede haber en el modelo, ¿no? Que puede haber mallada estructurada, mallada no estructurada. Y en condiciones de hidrodinámica, al igual que el modelo GRAS, IBER también tiene condiciones de contorno, condiciones internas, iniciales. Aquí tiene también fuente sumidero de algunas estructuras. Luego vemos esto, tal vez para muchos es muy conocido. Esta es una imagen, en este caso, del modelo GRAS 1D. Y aquí lo que se tiene, por ejemplo, es la imagen, ¿no? Que es el esquema geométrico de un modelo 1D que está basado en secciones transversales.
Algunas cosas que Iber te permite hacer algunas ediciones del tipo punto, de crear algunas líneas, crear alguna intercepción. Sobre todo esto se utiliza mucho. ¿Por qué le pongo esto aquí? Porque se utiliza para perforar el dominio computacional. Si tú no quieres que te haga cálculo, por ejemplo, tienes un edificio y no quieres que te haga el cálculo, sino tu mayor interés es ver cómo es el flujo alrededor de los edificios, puedes hacer la perforación del modelo geométrico. Por eso estoy colocando aquí que permite interceptar. Igual, si quieres perforar el modelo geométrico para ver cómo es el flujo alrededor de un puente, ya me vuelvo a repetir que alrededor de un puente se da el flujo helicoidal. En este caso, Iber es imposible que resuelva eso, ¿sí? Pero de una simplificación puede ser, se puede realizar, ¿no? En este caso, perforas el dominio y puedes ver el flujo alrededor del pilar. Algunos tipos de mallado, en este caso, muchos podrán identificar de que G-Glass, por el esquema numérico que tiene un tipo de malla, mientras que Iber te permite hacer también estos tipos de malla, ¿no? Este se llama la R-TIN, que quiere decir una red irregular de triángulos rectángulos. Tenemos aquí una malla estructurada y aquí tenemos una malla no estructurada en base a triángulos. ¿Sí? Luego aquí nosotros, bueno, aquí está el mallado. Aquí se tiene el mallado en este caso es modelo G-Glass 2D. Igual, ¿no? Se tiene aquí el mallado, pero observen del tipo de malla estructurada por el esquema que resuelve. G-Glass también es un potente software que se utiliza bastante para las simulaciones hidráulicas. Creo que G-Glass 2D tiene mucho más campo en el mercado a diferencia de Iber. Entonces, la charla no se trata de decir cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Entonces, como les menciono, ¿no? La charla no se trata de decir cuál es mejor o cuál es peor, sino que ambos son complementarios y bueno, pues a lo largo de las simulaciones, de los estudios, de los proyectos que vayan realizando, vayamos sacando diferentes conclusiones. Igual, esta es la imagen de G-Glass, donde se ve la malla, y aquí igual, ¿no? Se ve en este caso que son los niveles. Tal vez para alguien también le llamó un poquito la atención en base a cómo se realiza un flujo a pseudopresión. Aquí se tiene un pequeño video de cómo se vería. En este caso, explico rápidamente, es un embalse que está conectado a un túnel, ¿sí? Y aquí en el túnel lo que se utilizó pudiese haberse hecho el túnel que trabaja a superficie libre, pero se había considerado por conveniente trabajar con este flujo a pseudopresión, que es, pues de alguna manera, una aproximación, ¿no? Bueno, en el caso de que el túnel trabaja a presión, pues necesitamos un modelo donde se vea que el túnel trabaja a presión. Pero en este caso utilizamos Iber para incorporar la pseudopresión. Y aquí es como se ve, ¿no? La perturbación del flujo. Y es un túnel un poquito largo y pues creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en el uso del modelo Iber. Es un túnel de aproximadamente 12 kilómetros. Sí, tardó un tanto en realizar la simulación hidráulica, pero algo de la experiencia de proyectos grandes que he tenido para este caso. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, Michel, aquí pregunta el doctor Martín Mundo Molina de la sección Chiapas. ¿Ya? ¿Cómo resuelve Iber matemáticamente la longitud del resalto hidráulico en un canal a superficie libre? Ok. En este caso, lo que el modelo es resolver las ecuaciones en cada nodo y en función de eso, no es que el modelo te da la longitud del resalto hidráulico, sino se puede ir viendo la evolución de las variables a lo largo del tiempo. Y en función de eso, lo que hace el modelo principalmente, ¿qué cosa es? Te resuelve las variables de la velocidad, del tirante, y en función de eso va a calcular el tema del salto hidráulico. ¿Sí? Igual, por ejemplo, considerando la velocidad, lo puedes... Considerando lo que pasa, Iber, es de que te da la velocidad también en la dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, utilizando una simple ecuación, puedes determinar tú la velocidad resultante, ¿no? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en la dirección X al cuadrado más
la velocidad en la dirección y al cuadrado, y con eso tiene la velocidad resultante. Aquí también es importante mencionar de que tiene que ver un tema también del salto hidráulico. El salto hidráulico habitualmente nosotros lo conocemos como el área sobre el perímetro, pero para el tema de los flujos a superficie, bueno, de los, ¿cómo se dice? De los flujos poco profundos, el rayo hidráulico simplemente es al tirante. No sé si es que pueden ver mi pantalla aquí, voy a rayar, a ver, voy a buscar un lugar donde... Aquí, ok. Entonces voy a explicar un poquito sobre el rayo hidráulico para cauces poco profundos, para que entiendan un poco cómo se resuelve. Primero que Iber va a utilizar, a ver un momento, voy a rayar aquí mejor. ¿Qué ecuaciones? Sí, cantidad de movimiento, sí, cantidad de movimiento. Ya bien, voy a utilizar entonces aquí. Cuando se tiene un cauce poco profundo, generalmente esto se asocia o se simplifica a la forma de un rectángulo, donde tienes aquí la profundidad Y y el ancho B. Y todos nos acordamos de que para el radio hidráulico es igual área sobre perímetro. En este caso el área va a ser B por Y, mientras que el perímetro va a ser B más 2 veces Y. Pero al ser un cauce poco profundo, lo que se hace es se desprecia, en este caso, la profundidad Y. Por lo tanto, si se desprecia la profundidad Y, es decir, este Y es tan pequeñito que tú lo puedes despreciar. Pero aquí no lo puedes despreciar en la multiplicación porque te va a terminar convirtiendo en 0. Entonces, finalmente te va a quedar B por Y. Y como has despreciado abajo este Y, este factor es tan pequeño, solamente te quedas con el B. Y si es que el B simplificas, ¿sí? Y si es que simplificas el B, solamente te quedas con el tirante. Por eso que decía que para cauces poco profundos, el rayo hidráulico simplemente es igual al tirante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí pregunta Cristian Jonathan Carmona Espinosa. ¿Cuál de los dos modelos es más apropiado para simular la inundación de ríos naturales? En realidad, con los dos se pueden simular, ¿sí? En realidad, con los dos se pueden simular. No, tendría que tener algo más a detalle, de repente donde se incorpore diques, donde se incorpore un puente, algo más a detalle para poder responder un poco eso. Sí, ahora también con el tema del salto hidráulico, si bien es cierto, como mencioné en su momento, ¿no? En el salto hidráulico va a haber fenómenos bifásicos, va a haber fenómenos de aire, ¿sí? Es un fenómeno tal vez multifásico. Entonces, Iber, pues realmente no lo podemos utilizar como para determinar con cierta precisión y exactitud. Pero a lo que voy también en algún momento, se les dije a algunos colegas, ¿no? Generalmente, si es que no utilizas un modelo que te haga este cálculo, generalmente, ¿cómo tú determinas el salto hidráulico? No, pues tengo el tirante conjugado mayor, tengo el tirante conjugado menor, utilizo las 7, 8 fórmulas que hay disponibles para la longitud del salto hidráulico y me quedo con el promedio. Pero entonces digo, no, para hacer eso, a tener resultados aquí de un modelo hidráulico, donde Iber incluso te permite incorporar la turbulencia, tiene modelos de turbulencia como K-epsilon, ¿sí? Parabólico, que de alguna manera son simplificados, no resuelve los modelos de turbulencia como lo hace tal vez OpenFOAM, los modelos tridimensionales, pero a utilizar un promedio de resultados de varias fórmulas, a tener un resultado aquí en Iber, yo creo que Iber al menos te considera los flujos bidimensionales y de alguna manera te da un acercamiento a esto. ¿Alguna otra consulta hasta aquí? El doctor Martín Mundo Molina responde a lo que comentaste en la anterior pregunta y nos dice, pero la ecuación de cantidad de movimiento no se debe ni se puede aplicar en un flujo altamente turbulento, zona de resalto. Exacto, como les digo, es una aproximación, ¿sí? No, eso, las personas que están muy metidas en el tema matemático y la modelación tridimensional, pues somos conscientes de que no se puede aplicar. Pero la pregunta es, no todos tienen el alcance a realizar una simulación en un clúster, en una computadora de alto rendimiento. Entonces, por eso es que surgen estos modelos, una aproximación. Y esto pues va a ir creciendo, ¿no? En algún momento
podremos simular un modelo OpenFOAM, tal vez como lo hace GGRAS en cuestión de segundos. Sí, yo creo que lo mejor de todo, de todo esto es hacer la modelización física. Esa es la mejor, ¿no? Modelo 1D, 2D y 3D tienen ventajas y tienen pro. Y finalmente todos son aproximaciones. Pero lo mejor de esto es hacer la simulación física o lo otro pues es las mediciones en campo, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta por parte del maestro Daniel Martínez, nos Ajá. dice, en Iber, en el ejemplo mostrado, es muy similar a los conductos de la obra de desvío de la presa Santa María, para un caudal de 8.850 metros cúbicos por segundo, para un periodo de retorno de 50 años. Se llevó a cabo un modelo físico y se observó en la entrada vórtices y que los 3 conductos entraban a presión, conducto lleno. ¿Cómo se podría conocer las presiones negativas en la zona de la bóveda? Bueno, Iber sí te permite, como les digo, es una aproximación igual, permite, pero las presiones negativas en la bóveda, bueno, en este caso, Iber solamente modela en 2D, no modela en 3D, por lo tanto no podríamos tener las presiones en la, en este caso necesitamos un modelo donde tengamos resultados en la, no, donde tengamos resultados, pero que no sean promediados en la vertical, como lo hace Iber y como lo hacen los modelos 2D. Ok. Por parte de Geomar Paul Perales Apaico, nos pregunta, respecto a estructuras hidráulicas, ¿cuál modelo se recomienda para realizar un análisis más exhaustivo? Igual, igual el comentario es ¿qué tipo de estructura? ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura? Porque depende mucho, qué es lo que te interesa? Y si mucho tiene que ver la forma, la geometría de la estructura, en este caso yo podría decir que Iber porque te permite importar geometrías del tipo CAD. Entonces, de alguna manera tienes una aproximación. A ver, voy a mencionar aquí un momento. Si te interesa conocer las variables en un perfil de este tipo, necesitarías, si te interesa tener el detalle de la geometría, te interesa tal vez utilizar Iber que te permite importar las geometrías con esta precisión. Mientras que el modelo GGRAS 2D te va a importar la geometría, pero al ser un modelo del tipo celda, esto te lo va a generar algo así. Depende mucho también del tamaño de la malla, pero no puedes hacer un tamaño de malla muy a detalle, ¿por qué? Porque el coste computacional es elevado. Entonces, si lo ven por el tema de la precisión de la geometría, del dominio geométrico, pues sería un modelo que te permite importar geometrías CAD, pero también está el otro lado de ver las condiciones, si son tramos de alta pendiente, etcétera. Sí, entonces, como que es un poco delicado decir, quédate, utiliza Iber para esto y déjalo de lado a GGRAS, o utiliza GGRAS y deja de lado a Iber. Ok. Otra pregunta. Respecto a rotura de presas, ¿cuál modelo arroja más parámetros de análisis? ¿Cómo qué parámetros le interesa conocer? Iber lo que genera es el hidrograma de ruptura y también te va a generar lo que es la mancha de inundación. Perfecto. Pues me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar, ingeniero Mitchell. Bueno, pues nada, simplemente agradecerles a todos por estar aquí en este evento y bueno, luego coordinaré con ustedes para... he pensado hacer un pequeño mini curso para todos los participantes. ¿Me podrías decir cuántos hay aquí en la lista, por favor? Y si pueden en algún momento registrarse. A ver, yo tengo aquí estos 51 personas, entonces vamos a hacer un pequeño mini curso que espero que sea a finales de este mes y donde podamos ver muchas de las cuestiones que preguntan, porque entiendo que esta presentación es muy corta. Entonces, tal vez alguien tiene interés por el tema de qué métodos tiene de ruptura de presas o cómo incorporar un modelo de turbulencia o qué datos necesito para ingresar sedimentos o qué es lo que hace Iber en calidad de agua. Sí, entonces he pensado hacer un pequeño mini curso, no complicado, tal vez con geometrías sencillas, para no tener que ver mucho
porque se puede hacer de repente con una topografía, no sé, de un tramo largo de río, pero el coste computacional es muy complicado. Tal vez todos no tenemos una computadora de 16 núcleos, ¿no? Tal vez algunos tenemos todavía una PC, pero se puede hacer en una PC. Entonces, de baja capacidad, obviamente. Entonces he pensado hacer un pequeño mini curso que va a ser a finales de este mes, donde de una canaleta partial se pueda ver casi todas las cosas que permite hacer Iber. Colocarle sedimentos, colocarle turbulencia, colocarle algún contaminante y poder ver los efectos que puede generar. Igual esto luego por interno coordinamos para poder tener el registro de los participantes. No, pues muchas gracias, ingeniero Michel. Estamos pendientes con ese tema del curso. Y sí, efectivamente, aquí tengo registrados 51 participantes en Zoom y alrededor de 30 en Facebook. Ah, ok. Y bueno, básicamente sería todo. El maestro Víctor Hugo García Pacheco, presidente de la sección Veracruz, se disculpa, tuvo un compromiso, pero pues quisiera darle las gracias en nombre de toda la sección y del MH tanto a ti, ingeniero Michel, al ingeniero Juan Pablo, al ingeniero Francisco José Torres y al maestro Julio Montenegro por esta jornada. También quisiera agradecer al presidente del MH Nacional, al ingeniero Arturo Palma Carro, al maestro Daniel Martínez Basúa y también al maestro Roger Putrilla. Y también pues a todos los participantes que al día de hoy fuimos alrededor de 100 participantes por charla. Michel, aquí comentan que si pudieras compartir tu contacto. Ah, ya está ahí en pantalla, perfecto. Pues sin más por el momento, damos por concluida esta jornada de la investigación por parte de la MH Sección Veracruz, en conjunto con la AMH Nacional. Gracias a todos. No, pues muchas gracias a todos y un abrazo y esperemos que pase esto para seguir de repente visitando México e invitarles a que ustedes visiten aquí. Gracias a todos. Gracias, ingeniero Michel. Nos vemos.